Seguimos compartiendo el testamento de los 12 patriarcas hebreos y vamos a ver ahora el testamento del tercer hijo de Jacob y Lea. Vamos a hablar de Leví. Dice lo siguiente: la copia de las palabras de Leví, a las cuales ordenó a sus hijos según todo lo que debían hacer y lo que les debía suceder hasta el día de su juicio. Estaba sano de salud cuando los llamó, pues, y les había revelado que debía de morir. Y cuando estuvieron reunidos les dijo: yo, Leví, nací en Aram, vine con mi padre a Siquem, y yo era joven, como de 20 años, cuando con Simeón me vengaba de Amor por nuestra hermana Dina, y cuando apacentaba los rebaños de Abel Maúl. Me invadió el espíritu de entendimiento de Adonai y vi a todos los hombres que se corrompían en su camino, y que la injusticia se había edificado muros, y que la iniquidad se sentaba sobre tronos. Y me afligí por la raza de los hijos de los hombres, y rogué al Señor que me salvara. Entonces me sobrevino un sueño y contemplé un monte alto, y estaba sobre él. Y aquí que los cielos se abrieron, y el ángel de Adonai me dijo: entra, Leví. Y entré desde el primer cielo, y vi allí un gran mar colgado, y además vi un segundo cielo, mucho más brillante y luminoso, pues había también en él luz sin límites. Y dije al ángel: ¿qué es esto así? Y el ángel me dijo: no te maravilles de esto, porque verás otro cielo más brillante e incomparable, y cuando hayas subido allí, estarás cerca de Adonai, y serás su ministro, y anunciarás sus ministerios, y proclamarás acerca del que redime a Israel. Y por ti, y por Judá, aparecerá el Señor entre los hombres. Quiero que presten atención a esta parte. Aparecerá el Señor entre los hombres. Fíjense, acá hay una alusión mesiánica. Vamos a continuar y vamos a encontrar muchas más. Dice lo siguiente: salvando a toda la raza de hombres, y de la porción del Señor será su vida, y él será tu campo, tu viña y los frutos, el oro y la plata. Escucha pues sobre los cielos que se han mostrado. El más bajo es por esta razón sombrío para ti, ya que contempla todas las acciones injustas de los hombres, y tiene fuego, nieve, hielo separados y preparados para el día del juicio, en el justo juicio de Adonai, porque en él están todos los espíritus de las retribuciones para la venganza de los hombres. En el segundo están las huestes de los ejércitos, que están ordenados para el día del juicio, para obrar la venganza sobre los espíritus de Belial, y por encima de ellos están los santos. En lo más alto de todo habita la gran gloria, muy por encima de toda santidad. En el cielo contiguo, en ella, están los arcángeles que ministran y hacen propiciación a Adonai por todos los pecados de ignorancia de los justos, ofreciendo al Señor un aroma agradable, una ofrenda razonable y sin sangre. En el cielo inferior a este están los ángeles que responden a los ángeles de la presencia del Señor, y en el cielo contiguo a este hay tronos y dominios, en los que siempre se ofrecen alabanzas a Dios. Por tanto, cuando el Señor nos mira, todos nosotros nos estremecemos. Sí, los cielos, la tierra y los abismos se estremecen ante la presencia de su majestad. Pero los hijos de los hombres, no teniendo percepción de estas cosas, pecan y provocan al Altísimo. 4.1. Ahora, pues, sabed que Adonai ejecutará el juicio sobre los hijos de los hombres, porque cuando las rocas se desgarren, y el sol se apague, y las aguas se sequen, y el fuego se acobarde, y toda la creación se turbe, a los espíritus invisibles se derretirán. El Hades despoje para sí por visitas del Altísimo, los hombres serán incrédulos y persistirán en su iniquidad. Por esto serán juzgados con castigo. Por lo tanto, el Altísimo ha escuchado tus oraciones para separarte de la iniquidad y que llegues a ser como Él, un hijo, y a un siervo y un ministro de su presencia. La luz del conocimiento alumbrarás de Jacob, y como el sol serás para toda la descendencia de Israel. Y se te darán una bendición a ti y a toda tu descendencia, hasta que el Señor visite a todos los gentiles en su misericordia para siempre. A todos los gentiles. Por eso se te ha dado consejo y entendimiento para que instruyas a tus hijos acerca de esto, porque los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan perecerán. Entonces el ángel me abrió las puertas del cielo y vi el templo santo y sobre un trono la gloria del Altísimo. Y me dijo: Leví, te he dado las bendiciones del sacerdocio hasta que venga y resida en medio de Israel. Entonces el ángel me hizo descender a la tierra y me dio un escudo y una espada y me dijo:
Ejecuta la venganza contra Siquén a causa de Dina, tu hermana, y yo estaré contigo porque Adonai me ha enviado. Y destruí en ese momento a los hijos de Amor, como está escrito en las tablas del cielo. Y le dije, te ruego, Señor, que me digas tu nombre, para que te invoque en el día de la tribulación. Y él dijo, yo soy el ángel que intercede por la nación de Israel, para que no sea golpeada del todo, pues todo espíritu maligno lo ataca. Después de estas cosas me desperté y bendije al Altísimo y al ángel que intercede por la nación de Israel y por todos los justos. Cuando me dirigía a mi padre encontré un escudo de bronce, por eso también el nombre del monte es Aspis, que está cerca de Gebal, al sur de Ávila. Y guardé estas palabras en mi corazón. Después de esto, aconsejé a mi padre y a mi hermano Rubén que mandaran a los hijos de Amor que no se circuncidaran, pues estaba celoso por la abominación que habían hecho a mi hermana. Y maté primero a Siquén y Simeón a Amor, y después de esto mis hermanos vinieron y hirieron a aquella ciudad a filo de espada. Y mi padre oyó estas cosas y se enojó y me afligió porque habían recibido la circuncisión. Y después de esto habían sido muertos, y en sus bendiciones nos miró mal. Pues pecamos por haber hecho esto en contra de su voluntad, y aquel día se puso enfermo. Pero vi que la sentencia de Dios era para mal sobre Siquén, porque ellos trataron de hacer a Sara y a Rebeca como habían hecho a Dina, nuestra hermana, pero el Señor se lo impidió. Y persiguieron a Abraham nuestro padre cuando era forastero, y vejaron sus rebaños cuando estaban llenos de crías. Y a Eblesén, que había nacido en su casa, lo trataron de manera muy vergonzosa, y así hacían con todos los extranjeros, quitándole sus esposas por la fuerza, y los desterraban. Pero la ira de Adonai cayó sobre ellos hasta el extremo. Y dijo a mi padre Jacob, por ti el Señor despojará a los cananeos, y dará su tierra a ti y a tu descendencia después de ti, porque desde hoy en adelante Siquem será llamada ciudad de imbéciles, por como un hombre se burla de un tonto, así nos burlamos de ellos, porque también habían hecho una locura en Israel al profanar a mi hermana, y partimos y llegamos a Betel. Allí volví a ver una visión como la anterior, después de haber pasado allí 70 días, y vi 7 hombres vestidos de blanco. Miren qué interesante lo que viene ahora. Que decían, levántate, ponte el manto del sacerdocio, y la corona de justicia, y la coraza de inteligencia, y la vestidura de verdad, y el plato de la fe, y en el turbante en la cabeza, y el efod de la profecía. Acá vemos claramente la alusión que hace a la armadura de Dios, que es relatada por el apóstol Pablo. Y quiero que entiendan algo. Cuando habla de la armadura de Dios, no habla de la armadura romana como nos enseñaron. Está hablando de la armadura sacerdotal, está hablando de las vestimentas del sacerdocio. Continuemos. Y cada uno de ellos llevó estas cosas y me las puso y me dijo, desde ahora sé sacerdote del Señor, tú y tu descendencia para siempre. El primero me ungió con óleo santo y me dio el báculo del juicio. El segundo me lavó con agua pura y me alimentó con pan y vino, incluso las cosas más sagradas. Y me vistió con un manto santo y glorioso. El tercero me vistió con una vestidura de lino y con un efod. El cuarto me puso un cinturón semejante a la púrpura. El quinto me dio una rama de rico olivo. El sexto puso una corona sobre mi cabeza. El séptimo puso sobre mi cabeza una diadema sacerdotal y llenó mis manos de incienso para que sirviera como sacerdote al Señor nuestro Elohim. Y me dijo, Leví, tu descendencia será dividida en 3 oficios como señal para la gloria de Adonai que ha de venir. Y la primera parte será grande, sí, más grande que ella no habrá nadie. La segunda estará en el sacerdocio, y la tercera será llamada con un nombre nuevo, porque se levantará un rey en Judá. Presten atención. Y establecerá un nuevo sacerdocio. Recordemos lo que dice Pablo. A la manera de los del Altísimo. El sacerdocio, ¿según quién? Según Melquisedec. A la manera de los gentiles para todos los gentiles. Acá está la promesa. Y su presencia es amada como profeta del Altísimo, de la descendencia de Abraham, nuestro padre. Por tanto, toda cosa deseable en Israel será para ti, para tu descendencia, y comeréis todo lo que sea bello de ver. Y la mesa de Adonai repartirá tu descendencia. Y algunos de ellos serán sumos sacerdotes, jueces, escribas, porque por su boca será guardado el lugar santo. Y cuando desperté, comprendí este sueño. Era como el primer sueño. También escondí esto de mi corazón y no lo conté a nadie en la tierra. Y al cabo de 2 días, yo y Judá subíamos con nuestro padre Jacob a casa de Isaac, nuestro padre. El padre de mi padre me bendijo según todas las palabras de las visiones que había visto, y no quiso venir con nosotros a Betel. Cuando llegamos a Betel, mi padre vio una visión acerca de mí, de que yo debía ser un sacerdote para Dios.
y se levantó de madrugada y pagó los diezmos de todo al Señor por medio de mí, y así llegamos a Hebrón para habitar. E Isaac me llamaba continuamente para hacerme recordar la ley de Adonai, tal como se me la mostró el ángel del Señor. Y me enseñaba la ley del sacerdocio, de los sacrificios, de los holocaustos completos, de las primicias, de las ofrendas voluntarias, de los sacrificios de paz. Y cada día me instruía y se ocupaba de mi parte ante el Señor. Y me decía, guárdate del espíritu de fornicación, porque esto contaminará a tu descendencia y el lugar santo. Toma pues para ti una esposa sin mancha ni contaminación, aunque sea joven, y no de la raza de naciones extrañas. Y antes de entrar en el lugar santo, báñate, y cuando ofrezcas los 12 sacrificios, lávate, y de nuevo, cuando termines el sacrificio, lávate. De 12 árboles que tengan hojas, ofrece al Señor, como también me enseñó Abraham. Y de toda bestia y ave limpia ofrece sacrificio a Adonai, y de todas sus primicias y del vino ofrece la primera, como sacrificio a Adonai tu Elohim. Y todo sacrificio lo salarás con sal. 10.1. Ahora pues, observar todo lo que os mando, hijos, porque todo lo que he oído de mis padres os lo he declarado. He aquí que estoy limpio de vuestra impiedad y transgresión que cometeréis con el fin de los siglos, contra el Salvador del mundo. Escuchen esto, por favor. Contra el Salvador del mundo, el Mashiach, actuando impíamente. Recordemos que los que entregan al Mashiach son los sacerdotes. Engañando a Israel y suscitando contra él grandes males de parte de Adonai. Y vosotros trataréis sin ley junto con Israel, por lo que él no soportará a Jerusalén a causa de vuestra maldad, sino que el velo del templo se rasgará. ¡Wow! Para no cubrir nuestra vergüenza. Y seréis esparcidos por cautivos entre los gentiles y seréis para oprobio. Y será maldición allí, porque la casa que el Adón elegirá se llamará Jerusalén, como está escrito en el libro de Enoc. Fíjense que esto estaba escrito ya en el libro de Enoc, el justo. 11:1-2. Por lo tanto, cuando tomé mi esposa, tenía 28 años, y su nombre era Melcha. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamé su nombre Gersam, porque éramos forasteros en nuestra tierra, y vi con respecto a él que no estaría en el primer rango. Y Coat nació en el 35º año de mi vida, hacia la salida del sol, y vi una visión que estaba en lo alto, en medio de toda la congregación. Por eso llamé su nombre Coat, que es principio de majestad e instrucción. Y me dio a luz un tercer hijo en el 40º año de mi vida. Cuando su madre lo dio a luz con dificultad, le llamé Merari, es decir, mi amargura, porque él también estaba a punto de morir. Y Jocabed nació en Egipto en mi año 64, pues entonces era yo renombrado en medio de mis hermanos. Gersam tomó su esposa y le dio a luz a Lomi y a Somei, y a los hijos de Coat, Ambrán, Isaacar, Hebrón y Osel, y los hijos de Merari, Moli y Moisés. En el año 94, Abraham tomó a mi hija Jocabed por esposa, pues nacieron en un mismo día, él y mi hija. 8 años tenían yo cuando entré en la tierra de Canaán, y 18 años cuando maté a Siquem. Y a los 19 años me hice sacerdote. Escuchen esto. Y a los 28 años me tomé esposa. A los 48 años entré en Egipto. Y he aquí, hijos míos, que sois la tercera generación en mi año 118, en el cual murió José. Ahora, hijos míos, os ordeno, temed a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón, andad con sencillez según su ley. Y enseñad también a vuestros hijos las letras para que tengan entendimiento toda su vida, leyendo sin cesar la ley de Adonai, porque todo el que conozca la ley de Adonai será honrado y no será extranjero donde quiera que vaya. Sí, muchos amigos ganará más que sus padres, y muchos hombres deseará servirle y escuchar la ley de su boca. Trabajad pues, hijos míos, la injusticia de la tierra, para que la tengáis como un tesoro en el cielo, y sembrad cosas buenas en vuestras almas, para que las encontréis en vuestra vida. Pero si sembráis cosas malas, cosecharéis toda clase de problemas y aflicciones. Adquirid con diligencia la sabiduría en el temor de Dios, porque aunque se lleve a cautiverio y se destruya ciudades y tierras, y perezca el oro y la plata y toda posesión, la sabiduría de los sabios nada puede quitar, salvo la ceguera de la impiedad y la insensibilidad que viene del pecado. Si uno se mantiene alejado de estas cosas malas, incluso entre sus enemigos, la sabiduría será una gloria para él
y en un país extraño una patria, y en medio de los enemigos resultará un amigo. Cualquiera que enseñe cosas nobles y las haga, será entronizado con los reyes, como también lo fue José, mi hermano. Por tanto, hijos míos, he sabido que al final de los tiempos se rebelarán contra el Señor, extendiendo las manos a la maldad contra Él, y para todos los gentiles seréis un desprecio. Porque nuestro Padre Israel es puro de las transgresiones de los sumos sacerdotes, que pondrán sus manos sobre el Salvador del mundo. Escuchen esto, que pondrán sus manos sobre el Salvador del mundo. ¡Wow! Porque como el cielo es más puro que los ojos del Señor, que la tierra, así también vosotros, las luces de Israel, sois más puros que todos los gentiles. Pero si estáis oscurecidos por las transgresiones, ¿qué harán pues todos los gentiles viviendo en la ceguera? Si traeréis una maldición sobre nuestra raza, porque la luz de la ley que fue dada para iluminar a todo hombre, esto queréis destruir, enseñando mandamientos contrarios a las ordenanzas de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos hablando? Fíjense cómo muchas de las palabras utilizadas por el apóstol Pablo, utilizadas por el propio Mesías, utilizadas por Pedro, hacen mención a estos escritos. A veces preguntamos de dónde sacan lo que sacan, porque no tenemos otro texto en la Biblia que lo diga. Continuamos. 5. Robaréis las ofrendas del Señor y de su porción robaréis porciones selectas, comiendo ellas despectivamente con rameras. Esto recuerdan sucedió con los hijos de Elí, que sacaban las ofrendas y la comían y llevaban mujeres al templo. Y por codicia enseñaréis los mandamientos del Señor, contaminaréis a las mujeres casadas y profanaréis a las vírgenes de Jerusalén. Y con las rameras y las idólatras os uniréis. Y las hijas de los gentiles tomaréis por esposa, purificándolas con una purificación ilícita, y vuestra unión será como la de Sodoma y Gomorra, y os envenenaréis a causa de vuestro sacerdocio, alzándonos contra los hombres, y no solo eso, sino también contra los mandatos de Dios, porque despreciaréis las cosas sentadas con burla y risas. Por lo tanto, el templo del Señor elegirá y será asolado por vuestra impureza. Y seréis cautivos en todas las naciones y seréis una abominación para ellos y recibiréis oprobio y vergüenza eterna para el justo juicio de Adonai. Y todos los que os odian se alegrarán de vuestra destrucción. Y si no recibiréis misericordia por medio de Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, no quedaría ni uno de nuestra descendencia sobre la tierra. Y ahora he sabido que durante 70 semanas os extraviaréis y profanaréis el sacerdocio. Recuerden las 70 semanas de Daniel. Recuerdan, Daniel, por 70 semanas cambiará las leyes, cambiará los tiempos, ¿sí? Y contaminaréis los sacrificios, anularéis la ley e invalidaréis las palabras de los profetas con perversidad, y perseguiréis a los justos, y odiaréis a los piadosos, las palabras de los fieles las aborreceréis, y al hombre que renueva la ley con el poder del Altísimo, lo llamaréis engañador, y al final os precipitaréis sobre él para matarlo, desconociendo su dignidad, tomando sangre inocente por maldad sobre vuestras cabezas. Y vuestros lugares sagrados serán asolados hasta el suelo por culpa, y no tendréis ningún lugar que sea limpio, sino que seréis entre los gentiles una maldición y una dispersión, hasta que vuelva a visitaros y con piedad os reciba por la fe y el agua. Recuerdan nacer del agua y del Espíritu, recuerdan las 70 semanas de la ley. Recuerdan que los sacerdotes se levantaron contra el Mesías y buscaban matarlo. Y ya que habéis oído lo de las 70 semanas, oí también lo del sacerdocio, porque en cada jubileo habrá un sacerdocio. En el primer jubileo, el primero que sea ungido para el sacerdocio será grande, y hablará con Dios como un padre, y su sacerdocio será perfecto, con el Señor. Y en el día de su alegría se levantará para la salvación del mundo. En el segundo jubileo, el ungido será concebido en el dolor de los amados, y su sacerdocio será honrado y será glorificado por todos. Y el tercer sacerdote será agarrado por el dolor. Y el cuarto será presa del dolor, por la injusticia se reunirá contra él en un extremo, y todo Israel odiará a cada uno a su prójimo. El quinto se apoderará de las tinieblas, así como el sexto y el séptimo. Y en el séptimo habrá tal contaminación que no pudo expresar ante los hombres, porque lo sabrán quienes hagan estas cosas. Por lo tanto,
serán llevados cautivos y se convertirán en una presa, y su tierra y sus bienes serán destruidos. En la quinta semana volverán a su país desolado y renovarán la casa del Señor. En la séptima semana se convertirán en sacerdotes que son idólatras, adúlteros, amantes del dinero, orgullosos, sin ley, lascivos, abusadores de niños y bestias. Y después de que el Señor les imponga su castigo, el sacerdocio desaparecerá. Entonces Adonai suscitará un nuevo sacerdote, Yeshua, como ya sabemos. Y a él les serán reveladas todas las palabras del Señor y ejecutará un juicio justo sobre la tierra por una multitud de días, y su estrella surgirá en el cielo como la de un rey, encendiendo la luz del conocimiento como el sol al día y como la de un rey. Y será magnificado en el mundo. Brillará como el sol sobre la tierra y quitará todas las tinieblas de debajo del cielo, y habrá paz en toda la tierra. Los cielos se regocijarán en sus días, y la tierra se alegrará, y las nubes se regocijarán, y el conocimiento de Adonai será derramado sobre la tierra como el agua de los mares, y los ángeles de la gloria de su presencia, la presencia de Adonai, se alegrarán con él. Los cielos se abrirán, y el templo de la gloria vendrá sobre la santificación, con la voz del Padre como de Abraham a Isaac, y la gloria del Altísimo se pronunciará sobre él, y el espíritu de entendimiento y santificación reposará sobre él en el agua, porque él dará la majestad del Señor a sus hijos en verdad para siempre. Y no habrá quien le suceda en todas las generaciones para siempre, y en su sacerdocio los gentiles serán multiplicados. Wow, verso 9, dice, y en su sacerdocio los gentiles serán multiplicados en conocimiento sobre la tierra e iluminados por la gracia del Señor. En su sacerdocio el pecado llegará a su fin, y los sin ley dejarán de hacer mal, y abrirán las puertas del paraíso, y quitará la espada amenazadora contra Adán, y dará a los santos a comer del árbol de la vida, y el espíritu de santidad estará sobre ellos, y Belial será atado por él. Y dará poder a los hijos para hallar a los espíritus malignos, y el Señor se alegrará de sus hijos y contemplará a sus amados para siempre. Entonces Abraham, Isaac y Jacob exultarán, y yo me alegraré, y todos los santos se vestirán de alegría. Esta es una terrible profecía del Mesías desde el versículo 18:1 en adelante. Es impresionante. Verso 19:1. Ahora, hijos míos, lo habéis oído todo. Escoged pues para vosotros la luz o las tinieblas, la ley del Señor o las obras de Belial. Y sus hijos le respondieron diciendo, ante el Señor andaremos según su ley. Y sus hijos le respondieron diciendo, el Señor es testigo y sus ángeles son testigos, y vosotros sois testigos que yo soy testigo de la palabra de vuestra boca. Y sus hijos le dijeron, nosotros somos testigos. Y así dejó Leví de mandar a sus hijos, y extendió sus pies sobre el lecho, y fue reunido con sus padres, después de haber vivido 137 años, y le pusieron en un ataúd, y después lo enterraron en Hebrón con Abraham, Isaac y Jacob. El testamento de Isaacar, quinto hijo de Jacob y de Lea. La copia de las palabras de Isaacar, porque llamó a sus hijos y le dijo, escuchad, hijos míos, a Isaacar vuestro padre, prestad oído a las palabras del que es amado por el Señor. Yo nací como quinto hijo de Jacob, a cambio de una renta para las mandrágoras, porque Rubén, mi hermano, trajo mandrágoras del campo, y Raquel las recibió y las tomó. Y Rubén lloró, y a su voz salió mi madre, Lea. Estas mandrágoras eran manzanas de olor dulce, que se producían en la tierra de Harán, debajo de un barranco de agua. Y Raquel dijo, no te las daré, sino que serán para mí un lugar de hijos, porque Adonai me ha despreciado, y no he dado hijos a Jacob. Y había 2 manzanas, y dijo Lea a Raquel, basta, con que hayas tomado a mi marido, ¿quieres tomar también estas? Y Raquel le dijo, tendrás a Jacob esta noche, por las mandrágoras de tu hijo. Y Lea le dijo, Jacob es mío, pues soy la esposa de su juventud. Pero Raquel dijo, no te jactes, ni te vanagloríes, porque él me desposó antes que tú. Y por mí sirvió a nuestros padres 14 años, y si no hubiera aumentado la astucia en la tierra, hubiera prosperado la maldad de los hombres. No verías ahora el rostro de Jacob. Entonces se le apareció a Jacob un ángel del Señor diciendo, 2 hijos dará a luz Raquel, por cuanto ha rehusado la compañía de su marido y ha elegido la continencia. Y si Lía, mi madre, no hubiera pagado las 2 manzanas por su compañía,
habría dado a luz 8 hijos. Por eso dio a luz 6, y Raquel dio a luz 2, porque a causa de las mandrágoras del Señor la visitó, porque él sabía que ella deseaba estar en compañía de Jacob por el bien de los hijos, y no por lujuria. Pero también al día siguiente renunció a Jacob a causa de las mandrágoras. Por tanto, el Señor escuchó a Raquel, pues aunque la deseaba, no las comió, sino que las ofreció en la casa del Señor, presentándolas al sacerdote del Altísimo que estaba en ese momento. Cuando crecí, pues hijos míos, anduve con rectitud de corazón y me convertí en el labrador para mi padre y mis hermanos. Y traje los frutos del campo según su estación, y mi padre me bendijo, porque vio que caminaba con rectitud ante él. Y no fui entrometido en mis acciones, ni envidiaba, ni envidioso, ni malicioso contra mi prójimo. Jamás calumnié a nadie, ni censuré la vida de ningún hombre. Caminando lo hice con la sencillez de mi mirada. Por eso, cuando tenía 35 años, tomé para mí una esposa, pues mi trabajo agotaba mis fuerzas y nunca pensé en el placer con las mujeres. Sino pues, debido a mi trabajo, me venció el sueño. Mi padre siempre se alegró de mi rectitud, porque yo ofrecía por medio del sacerdote al Señor todas las primicias. Luego también mi padre y el Señor multiplicado por 10 sus beneficios para mí y para mis manos. Y también Jacob mi padre supo que Dios ayudaba a mi soltería, porque a todos los hombres y a los oprimidos de los bienes de la tierra en la soledad de mi corazón. Ahora, escuchadme, hijos, y caminad en la soltería de vuestro corazón, porque he visto en ella todo lo que agrada al Señor. El hombre de corazón único no codicia el oro, no excede en el trato con su prójimo, no anhela múltiples manjares, no se deleita en la ropa variada, no desea vivir con larga vida, sino que solo espera la voluntad de Hashem. Y los espíritus del engaño no tienen poder contra él, porque no mira la belleza de las mujeres, para no contaminar su mente con la corrupción. No hay envidia en sus pensamientos. Ninguna persona maliciosa hace que su alma se consuma. Ni preocupación con deseo insaciable en su mente, porque camina con la pureza de su alma y mira todas las cosas con rectitud de corazón, evitando los ojos hechos malos por el error del mundo, para no ver la perversión de alguno de los mandamientos de Adonai. Guardaos pues, hijos míos, la ley de Dios y conseguid la sabiduría y la soltería y andad sin engaño. No os engañéis los entrometidos en los negocios de vuestro prójimo, sino amad al Señor y a vuestro prójimo. Tened compasión del pobre y del débil. Inclina tu espalda hacia la labranza y esfuérzate en las labores del campo, ofreciendo dones al Señor con acción de gracias, porque con las primicias de la tierra os bendecirá el Señor, como bendijo a todos los santos, desde Abel hasta ahora, porque no se os ha dado otra parte que la de la grosura de la tierra, cuyos frutos se obtienen con el trabajo. Porque vuestro padre Jacob me bendijo con bendiciones de la tierra y de las primicias, y Leví y Judá fueron glorificados por el Señor incluso ante los hijos de Jacob, porque el Señor les dijo una herencia, y a Leví le dio el sacerdocio y a Judá el reino. Obedeced pues y andad en la soltería de vuestro padre, porque a Gad le ha sido dado destruir a las tropas que vienen sobre Israel. Sabed pues, hijos míos, que en los últimos tiempos vuestros hijos dejarán la soltería y se olvidarán al deseo insaciable, dejando la inocencia, se acercarán a la malicia y dejando los mandamientos del Señor se unirán a Belial. Y dejando la labranza seguirán sus propios designios perversos y se dispersarán entre los gentiles y servirán a sus enemigos. Por tanto, dad estas órdenes a vuestros hijos, para que si pecan, se vuelvan más pronto al Señor, porque Él es misericordioso y nos librará para hacerlos volver de su tierra. Mirad pues, como veis, tengo 126 años y no tengo conciencia de haber cometido ningún pecado. Salvo mi esposa, no he conocido a mujer. Jamás he cometido fornicación alzando mis ojos. No he bebido vino para extraviarme con él. No he codiciado ninguna cosa deseable que fuera de mi prójimo. No surgió el engaño en mi corazón. La mentira no pasó por mis labios. Si alguno estaba en apuros, tenía mis suspiros a los suyos y compartía mi pan con los pobres. Hice la piedad todos mis días, guardé la verdad, amé al Señor, así también todo hombre con todo mi corazón. Así también vosotros, estas cosas, hijos míos, y todo espíritu de Belial huirá de vosotros, y ninguna obra de los malvados se enseñoreará de vosotros. Y toda bestia salvaje dominaréis, puesto que tenéis con vuestro Dios del cielo y de la tierra, y camináis con los hombres en la sencillez del corazón. Y dicho esto, mandó a sus hijos que los llevaran a Hebrón, y lo enterraran allí en la cueva con sus padres, y extendió sus pies y murió. A una buena edad, con todos los miembros sanos y con la fuerza intacta, durmió el sueño eterno.
Espero que te haya gustado esta lectura. Vamos a seguir leyendo. Tenemos ahora Judá, luego viene Zebulón. Vamos a seguir. Y si saltamos a Judá, para dejarlo hasta lo último, es porque Judá tiene una lectura bastante amplia, bastante larga, y tiene una profecía muy terrible este escrito de Judá. Por eso lo vamos a dejar para lo último y vamos a continuar con los que siguen. Les mando un abrazo grande a todos. Shalom.